Ha habido un cambio importante y el gobierno ha demostrado una capacidad de reacción oportuna al cambio de las circunstancias en los mercados. De manera que lo que hay que hacer ahora es echar a andar con las medidas que se han puesto ya en la mesa. Si en un momento dado hubiese necesidad de ajustarlas, pues habrá que hacerlo, pero el apegarse a lo que se ha ofrecido dará, entre otras cosas, confianza a los agentes económicos y a los mercados. El problema es que las agencias han actuado de manera procíclica, es decir, han hecho un problema peor, en lugar de haber servido como un sistema de alerta oportuno para que se hubiesen tomado con oportunidad las medidas para evitar que la crisis llegara o que la crisis fuera tan severa. Y por otro lado, estas agencias calificadoras están imbricadas en el sistema legal. En muchos contratos de todo tipo están mencionadas las agencias calificadoras como un requisito, y eso hace que sea muy difícil simplemente cerrar los ojos y decir, pues no existen o no deberían de existir. Claro que existen y tienen un papel que está vinculado a la legalidad. Por eso es que hay que cambiar el régimen, pero va a tomar tiempo. Yo creo que lo que hace falta es que haya más agencias de rating, francamente. Probablemente ayudaría a que ya no hubiera el cuasi monopolio, en la práctica duopolio o oligopolio que tienen las que existen, y que los organismos como la propia OCDE, que yo dirijo, que estamos analizando a los países constantemente, podamos ser más activos en la diseminación y en la difusión de la información para que los agentes del mercado no tengan que depender precisamente de las agencias de los rating para tomar sus decisiones. No soy partidario de la teoría de las conspiraciones. Lo que creo es en la incompetencia de las personas que procesan la información y también en el deseo de hacer encabezados, es decir, de vender periódicos, y entonces uno empareja a países que no tienen nada que ver. El caso de Grecia es único por sus circunstancias y por el origen del problema, el caso de Irlanda es único, y el caso de Portugal, el caso de España, están siendo ya diferenciados por los mercados y por las medidas que están tomando en lo sustantivo. En el caso de España en particular, el solo hecho de que sea uno de los países que tiene la relación de deuda a PIB más baja sería suficiente para diferenciarlo. Lo que estamos viendo es que hay una ralentización de la recuperación. En el caso particular de España, las cifras que estamos viendo no permiten sugerir que este crecimiento vaya a recuperar los empleos perdidos. Así es que no estamos satisfechos con el crecimiento que prevemos por este debilitamiento de la recuperación. Habrá que acelerar las medidas de cambio estructural en lo que hablábamos de educación, en el mercado laboral, el tema de la innovación, etcétera, para poder salir de esta dinámica tan mediocre que vemos a mediano plazo. Hay que acordarse de aquella empresa de renta de automóviles que se llamaba Avis, que los empleados siempre traían colgado un letrero que decía, somos el número 2 y por eso nos esforzamos más. Bueno, pues el que no sea Estados Unidos, Alemania, Japón o Inglaterra, todos los demás somos el número 2 y tenemos que esforzarnos más. Lo que hay que hacer es darle otra revisada a todos estos privilegios fiscales que tienen los grupos todavía. Por supuesto, revisar los gastos públicos para ver cuáles son prescindibles y en algunos casos, de ser necesario, aumentar los ingresos fiscales, que quiere decir, en buen romance, aumentar los impuestos. Pero, ¿qué impuestos? Bueno, pues yo diría, empecemos por los impuestos al consumo, empecemos por los impuestos a la propiedad raíz, empecemos por los impuestos a las emisiones de carbono, en lugar de empezar por cargarle más la mano a las empresas o a los trabajadores o a los ahorradores. El tema de la regulación bancaria está siendo abordado, el tema de las necesidades de capital está ya en la mesa y lo que espero es que muy pronto podamos ponernos de acuerdo en que procedamos a la puesta en práctica y que no tardemos tanto como las fechas que están previstas
para hacerlo obligatorio, porque eso va a dar como resultado un sistema financiero mucho más estable y más fuerte. Aquí hay una confusión muy grande, porque unos quieren poner un impuesto a los activos, otros a los pasivos, otros a los beneficios, otros a las remuneraciones, de manera que lo que tendrían que hacer primero es ponerse de acuerdo y en segundo lugar entender que estas cosas o las hacen todos o no las hace nadie, porque las finanzas, si uno le pone un impuesto a los bancos de este país, el mismo banco en el país de al lado va a hacer las operaciones.